¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Soliloquio. El día de hoy tengo un invitado bastante especial. Se trata del escritor Javier M. Sotelo. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Platícame cómo estás, cómo te la has pasado. Pues bien, terminando las fiestas decembrinas, adaptándose otra vez a la rutina de comenzar escuelas con mis hijas, de enero y todo, perderle un poco el miedo a la panza que uno agarró, por toda la comedera. Entonces, tratando ya de organizar el tiempo y ver cómo voy a estructurar este año para la nueva novela que estoy haciendo. Wow, entonces se viene nueva novela para Ah, este claro, año. siempre. En cuanto acabas una, tienes que estar pensando en la otra antes de que se publique para ver qué es lo que sigue. Sí, definitivamente. Y precisamente el año pasado cierras esta gran saga que lleva por nombre Lobos, ¿no? Gracias, sí, así es. El año pasado, en octubre, salió Rey Lobo, que fue el cierre de la trilogía de Lobos, La Última Casa de la Montaña y Rey Lobo. Sí, sí, digo, grandes novelas. Y digo, antes de adentrarnos un poquito en esto, me gustaría conocer un poquito de estos inicios. Digo, tengo entendido que Lobos estaba pensado como una película, pero el proyecto requería de un presupuesto bastante alto, por lo cual decides, por necesidad de contar la historia, decides hacerlo en un libro. Claro. Me gustaría saber un poquito de este trasfondo de cómo te inicias tú en la literatura. ¿Cómo es que, o sea, porque me imagino que antes escribías guiones, has hecho Ujú. cortometrajes, entonces, ¿cómo te inicias en este gusto por escribir en general? De pura chiripa. Como tú bien mencionas, la necesidad de querer contar una historia sin ponerle filtros, sin preocuparse por cómo lo iba a hacer de forma audiovisual fue lo que me orilló a hacer una novela. Lobos empezó, sí, como un tratamiento de guión y tenía algunas secuencias escritas. No era todo, o sea, no estaba terminado como guión, pero lo que haces normalmente o lo que haces siempre en el medio es cuando empiezas a escribir algo, se lo empiezas a dar con la gente que trabajas o la que convives y le dices, mira, tengo la idea de hacer esto, ya escribí esta secuencia, va más o menos así, dame tu opinión. Y durante todas esas retroalimentaciones que tuve, la respuesta siempre fue la misma. Está muy padre, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero para hacer los efectos? Está muy padre, pero ¿qué has pensado de las locaciones? Está muy padre, pero, hasta que pues literalmente me harté y dije, bueno, pues lo hago novela, lo hago libro, no tengo restricción de nada y cuento la historia que quiero contar y luego veo qué es lo que hago con ella. Y así fue como se originó el primer borrador de Lobos. Sí, además de que tengo entendido, o sea, el hacer una película también se requiere de un equipo gigantesco, o sea, de personas que los camarógrafos, o sea, es definitivamente todo Es una tarea titánica, ¿no? Y es un trabajo, como bien lo mencionas, que luego se le olvida a la gente, es un trabajo en equipo en donde desde la persona que inicia y pone el primer cable hasta el director, todos tienen que hacer bien su chamba y todo se tiene que coordinar de manera perfecta como una maquinaria de reloj suizo, ¿no? Para que todo funcione bien, pero en la novela la escritura es diferente, ¿no? Es más introspectiva, es más soledad, es más estar tú con tus ideas y sobre todo encontrar el tiempo para hacerlo. Entonces, sí, como dices, las producciones audiovisuales requieren de muchísima gente y muchísimo dinero y tiempo, ¿no? A lo mejor hacer Lobos como película me hubiera llevado 3 años, que fue lo Sí. mismo que me llevó a hacerla libro, pero en realidad yo escribía a ratos por las noches, ya cuando se dormía mi esposa y mi hija, la más grande, y encontraba el tiempo y de repente escribía durante 5 o 6 meses, luego paraba 3 meses, luego volvía a escribir un mes y así me la llevé. Pero como no había fecha de entrega, entonces creo que lo importante fue realmente animarme a terminarla, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y también algo que me llama mucho la atención y me gustaría saber es, tú estudias ciencias de la comunicación. Es correcto. ¿Esto te brindó bases para lo que haces hoy en día o dirías que realmente no has tomado muchas herramientas que adquiriste durante la carrera? No, claro que sí, mira, todo te ayuda. En la cultura general, estudiar una carrera te abre el panorama y te hace conocer eh, diferentes ámbitos de las áreas que a veces ya tenías una idea de que existían. En el tiempo que yo estudié comunicación, era lo más cercano a cine que te daba un diploma. Desde entonces se ha ido segmentando y se ha ido separando y hay ya carreras más específicas. Ya puedes estudiar cine tal cual en algunas universidades. Antes no se podía. Antes cine era una materia que llevabas dentro de ciencias de la comunicación
al igual que guión cinematográfico, al igual que literatura universal, que otro tipo de materias. Llevamos también mercadotecnia, fotografía, comunicación organizacional. Entonces era una amalgama de cosas y siempre decía, mientras estudiaba, que era bien chistoso, que era estudiar todo y nada, porque era tanto lo que veíamos, pero no profundizábamos en algo. Pero como tenía muy claro en aquel entonces que lo que quería hacer era producción audiovisual, quería hacer cine, siempre me incliné más por ello. Entonces, la escritura, curiosamente, siempre estuvo dentro de mí, aunque nunca le presté atención como debía. Como bien mencionaste, sí llegué a escribir los cortometrajes que llegamos a hacer, los escribía yo, pero lo veía más como un fin para alcanzar un medio que algo como no le daba la importancia que debía en aquel entonces. No sé, es una forma extraña que dices, ah, caramba, o sea, siempre estuvo conmigo, pero nunca le hice caso, ¿no? Sí. Oye, por ejemplo, o sea, ¿te implicó un reto? Por ejemplo, muchas personas comentan que se nota que esta novela sí o que estaba realizada como tipo guión, que porque es Ujú, muy visual y porque es muy detallada en cuanto a, en cuanto a ese aspecto, en cuanto a lo claro. visual. ¿Cuál fue ese reto de transformar lo que era el guión allá a la novela? O sea, ¿si fue un reto o simplemente no cambiaste tantas cosas cómo No, claro, claro que fue un reto y te digo, y pues no tenía ni idea de cómo escribir un libro, la verdad, si te digo que tenía la certeza de dónde iba a llegar y el resultado que iba a obtener, te mentiría porque no fue así. No, no fue, eh, nunca vi más allá de de contar una historia. Al principio me aterraba porque lo más que había escrito había sido creo que 40, 45 páginas. Entonces sí me senté desde un principio y dije, ok, capítulos cortos, no voy a hacer capítulos largos, no van a durar más de 30, 40 páginas y voy a aventar un gancho al final de cada capítulo para que te interese leer el siguiente. Así fue como se me quitó el miedo de querer pensar en 400 páginas, 500 páginas de golpe, ¿no? Dije, sí, me lo llevo uno a la vez y voy a escribir como pueda. ¿Qué quiere decir esto? Que escribí en desorden, no escribo de principio a fin. De hecho, todavía lo hago así. Escribo primero a lo mejor el capítulo 1, luego el 10, luego el 7, luego el 15 y de repente en el 8 metí algo que no estaba en el primero y tengo que regresar y añadir esos pequeños detalles, pero no me importa, lo disfruto mucho y lo hago así, pero no, no todo el mundo escribe así, no soy el único que lo hace, pero tampoco es, no, ¿cómo te diré? No hay una forma buena o mala de escribir, porque al final del día tienes que escribir y terminarlo, que eso es lo importante, ¿no? sí. Pero te digo, no tenía una estructura básica, no sabía cómo hacerlo. Sí me apoyó mucho mi esposa en aquel entonces, todavía no nos habíamos casado, pero ella sí compró el libro de Stephen King de Mientras escribo y de algunos otros escritores de cómo ellos aconsejaban que debieras de hacer un libro y sí me sirvieron como guía, pero la verdad es que tuve fortuna en el sentido que mencionas, que no traté de emular un guión, pero siempre he tenido un estilo muy visual, si era mi forma de escribir, porque mi cabeza trabaja en imágenes, mi cabeza trabaja en siempre he descrito que mi proceso de escritura es como si me apagaran a mí la luz y me ponen una pantalla y estoy viendo lo que escribo, entonces trato de escribir lo que veo en la pantalla. Y entonces, Ok. no sé si es herencia de haber aprendido guión, no sé si es herencia de haber crecido con el cine de los ochentas que veía todo lo que podía en televisión, en videocasetera, en VHS, en Betamax, luego DVD. Entonces, era tanto lo que absorbía mediante este medio que mi forma de escribir se desprende de él. Es un poco raro, pero así es. Y lo que sí creo que tuve suerte es que después de escribir el primer capítulo, que lo que hice es sentarme a darle el origen a los hombres lobos que quería yo para la novela. Y siento que esa parte sí era como muy Stephen King y muy como muchos autores que estaba leyendo en aquel momento. Pero una vez que logré sacar eso y que le perdí el miedo de escribir, que dije, ay, mira, me aventé un capítulo de unas 40 y tantas páginas, quedó bien, quedó compacto, quedó esto, quedó interesante, creo que ya pude sentarme y encontrar mi voz para el resto de la novela. Tan es así que en la primera edición que salió Lobos no salió ese capítulo, decidimos quitarlo por lo mismo, porque yo estaba no, me sentía un poco incómodo con él. Sí, Entonces, la forma visual que dices, creo que podría ser que es un híbrido, para mí, yo le digo perfecto entre guión y literatura, literatura más seria,
pero a mí se me hace muy padre cuando la gente me dice, es que no manches, tus libros me sirven para leer cuando traigo este bloqueo lector, que es un libro que se puede leer fácil, que no es nada pretencioso en el lenguaje y que lo estoy leyendo y que de repente se me olvida que es un libro y siento que estoy viendo una serie o una película. Para mí eso es un halago, no lo veo como algo malo. Entonces siento que sí encontré, que fui afortunado porque encontré mi voz muy pronto con eso, con la estructura, como le mencionas. Entonces, de tener tres capítulos, de tener, perdón, tres secuencias escritas y un tratamiento de guión, se desprendió la novela. Entonces digo, no fue que realmente cambiara o transcribiera, sino simplemente la idea que traía la adapté a hacerla libro en lugar de un formato de guión. Claro. Por ejemplo, me comentas también que tardaste 3 años en escribir esta novela. Es correcto. ¿En algún momento en ese lapso de tiempo pensaste en abandonar el proyecto? Fíjate que no, no me pasó. Sí te falla mucho la autoestima como escritor. Eso es algo que lo trae uno arraigado y con todos los escritores que he hablado, todos flaquean en algún momento de eso y todos cojean de lo mismo. Y en algún punto sientes que no sabes escribir o que no vas a ser lo suficientemente bueno o que se te olvidó cómo hacer las cosas. Pero en aquel entonces, como era algo, te digo, no sé, era realmente el querer terminar lo que estaba haciendo por tener esa historia, una historia emocionante que empezara de una forma un poco más como drama y romántica y luego se hiciera muy de terror y quería que saliera como al mundo, si te digo, sin necesidad de pensar, ah, la voy a publicar, o sea, sino simplemente era como terminarla, nunca flaqueé en ese entonces. Sí tardé mucho porque escribía mis ratos libres y cuando podía y tenía el ánimo, pero en aquel entonces no me pasó. Yo creo que me pasó más con el segundo y el tercer libro, que flaqueé un poquito más en el sentido de que me dio más miedo, porque dices, Sí. híjole, ya tengo una novela publicada, la segunda se supone que es la más difícil de publicar y tuviste una novela medio exitosa, entonces Lobos empezó como a crecer conforme pasó el tiempo y había más presión para el segundo. Entonces me dio más para el segundo y para el tercero que para el primero. Es un poco extraño, pero el primero te digo, como fue, no sé, es como si no sabía bien lo que hacía, entonces por eso no me preocupaba por el resultado. Sí, aparte como mencionas, ya tienes un referente de algo que a la gente le gustó muchísimo. O sea, el segundo libro y el tercero también, evidentemente, la idea, me imagino que para todo escritor es superar la primera, ¿no? Entonces, evidentemente, Totalmente. eso genera todavía muchísima más presión, porque como es la primera, pues sale y a lo mejor si no tiene tanto éxito, pues no pasa nada, puedes escribir algo mejor o no tienes tanta esa presión, pero el hecho de que haya sido exitosa, eso le brinda todavía más, Sí, te, pues te sí. da más presión. Sí, y digo, tengo entendido esta obra, evidentemente tengo entendido la intención es revivir a este personaje tan icónico del terror, darle, devolverle más bien su esencia, ya que tú tratas de hacer a lobos, o bueno, más bien creas a lobos muy, muy sanguinarios, muy así como lo retrataban anteriormente. Esto surge a raíz de, por ejemplo, últimamente también, bueno, algunos años atrás vimos, por ejemplo, Crepúsculo, Ujú. en donde se romantizaban a este tipo de personajes o a vampiros. ¿Esto surge a raíz de esto o cómo surge esto de querer devolverle la esencia a los hombres lobo? Fue el último clavo en el ataúd. Claro que Stephanie Meyer lo ha dicho muchas veces que sus lobos no son hombres lobo, ¿no? Tienen son otra especie, pero para una generación normal, fuera del ámbito, los hombres lobo eran los de Crepúsculo, no eran estos perros con esteroides cuadrúpedos que reconocían y protegían a la gente. Y sí me molestaba a mí que durante mucho tiempo se hubiera perdido la esencia de lo que era, pues, la figura del ser humano, su parte más animalesca y salvaje y que se pudiera controlar. Creo que lo padre o lo interesante del hombre lobo era eso, ¿no? Que una vez transformado desconocía a quien tuviera enfrente y si tenía la Sí, oportunidad se lo tragaba y lo destrozaba. Entonces, para mí sí era importante tener esas bestias. Era importante no contar una historia de maldición como se ha contado muchas veces de la persona que es mordida y que poco a poco va sufriendo cambios hasta la noche de la luna llena, porque también se había hecho. Entonces para mí era de, bueno, los lobos ahí están, ya existen, ponles carnada y déjame ver cómo sobrevive la carnada una noche ante ellos, lo cual yo veía muy difícil. Pero lo que más me llamaba la atención era, ok, tengo hombres lobo, la historia va a ser de hombres lobo, tengo un grupo de amigos que van a estar en una noche que van a sobrevivir contra estos hombres lobos y el cómo interactuaban ellos para mí era lo más interesante, si realmente iban a trabajar en equipo y se ayudaban
a sobrevivir o si cada quien veía por sus intereses. Eso combinado con las bestias salvajes, creo que es el corazón real de la novela. Sí, 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 sí. Sí, o sea, definitivamente es una cuestión, bueno, a mí me parece bien interesante también cómo vas construyendo también cada personaje. Y digo, también algo que yo he visto que a mucha gente le llama la atención y a mí también en lo particular, que te incita inclusive a leer el libro sin conocerlo, es precisamente el diseño. La portada a mí me parece, la definiría o sea, Ajá, creo. muy banalmente bonita. O sea, por el hecho que es brillante y el hecho de que tiene ahí como una serie de cortadas en la portada. O sea, me El llama foraje de mucho la las garras, atención. sí. Sí, entonces digo, wow, o sea, y yo sin conocer, por ejemplo, el trasfondo o el hecho de que sea una novela exitosa, o que la gente habla mucho de ella, a mí ya me incita a leerla, el hecho de ver la portada. Me gustaría saber un poquito sobre el proceso del arte de este libro. Fue también, mira, con Lobos se fueron dando muchas cosas de manera orgánica y paulatina. Se trabajó en algunos diseños de la portada que a mí en lo personal no me gustaban y de repente el departamento de diseño de la editorial y yo llegamos a la conclusión de las garras de forma separada y las presentamos al mismo momento. Entonces fue muy chistoso cómo se dio que de los dos lados llegamos a la misma conclusión. Yo no sabía el material que iban a hacer. De hecho, la novela, la primera edición fue copublicada por Conaculta. Fue por Penguin Random House bajo el sello Montena y Conaculta porque ganó un concurso la novela interno, o sea, ni siquiera fue externo. Entonces, ellos ayudaron a coeditar y por eso es que hicieron el material brillante, hicieron el suaje de las garras, la imagen del hombre lobo por dentro y luego la luna por la otra solapa. Entonces, fue un libro, como tú mencionas, que la verdad es que es muy bonito, una edición que ya no se encuentra, ya está agotada. Si por ahí alguien la consiguió, o sea, guárdenla porque sí, sí tiene su valor, no tanto sentimental, sino ya es una pieza de colección. Y Sí. creo que fuimos muy afortunados porque mucha gente en Goodreads o en algunas otras plataformas donde se puede calificar libros decían, yo compré este libro porque lo vi, me gustó y me sorprendió el contenido. Entonces eso era muy padre, ¿no? Como tú mencionas, que el primer acercamiento que era que el libro dentro de la estantería, en el montón de los demás libros, una, te llamaba la atención y dos, que luego cuando lo leían no se sentían ni robados ni decepcionados, ¿no? Que realmente el contenido, y, ¿qué se puede decir? Vivía a las expectativas que te generaba esa portada. Entonces Sí. eso fue muy, muy padre. Y te digo, fue cuestión de suerte y te digo, de trabajo en conjunto más que nada de cómo fue el resultado de esa portada. Sí, sí, o sea, es una portada bellísima. Sí, A de mí hecho me estaba encanta. volteando porque aquí tengo todos mis libros, pero no veo esa edición, no sé pues, dónde se quedó, pero tengo a la mano la otra, pero no es igual. La segunda edición es plana, porque salió de bolsillo ya, Sí. pero bueno, digo, ya por ahí podrás poner una imagen cuando lo edites esto y los que sean para video para que lo puedan ver. Claro, claro que sí. Y también algo que me llama mucho la atención de la novela es que precisamente se sitúa en Jalisco, ¿no? Tengo entendido, tú también eres de Jalisco. Eh, Sí. Me gustaría saber si esto lo decidiste por el hecho de que, por ejemplo, pues evidentemente tú conoces los lugares de Jalisco, o sea, tú ya al momento de estar escribiendo lo hiciste para como parte de simplicidad, para decir, ah, bueno, esta escena la puedo, o la pensabas, ¿no? Puede ser aquí, o sea, por esa simplicidad, o fue por pura comodidad de decir, no, pues simplemente le pongo qué va a suceder qué sucede en Mira, Jalisco. pareciera simple y pareciera cómoda, pero en realidad es más complejo de lo que crees. El objetivo real de haberlo hecho de esa manera era para que el lector mexicano tuviera esa cercanía con los personajes y no tuviera que irse a Europa del Este o al centro de los Estados Unidos para leer una historia de terror, sino Ok, algo que sucediera en su tierra, algo que los personajes en aquel entonces, lo que hice es describir a mis amigos, a mis primos, a conocidos, a quien tú te puedas imaginar, y les di cierta personalidad. Obvio, caricaturizas un poco más los rasgos, para la novela, para tener, ya sabes, al patán, a la buena onda, al que hace todo lo correcto, al que es un poco más gris. Entonces, tomé como el contexto que para mí era familiar, porque seguramente para alguien más lo iba a ser familiar.
Para mí el Real era un pueblo como cualquier otro pueblo de México que pudieras ir de vacaciones de fin de semana, un pueblo mágico, a lo mejor que está en vías de desarrollo para convertirse precisamente en mágico, o el típico pueblo que puedes ir de visita un fin de semana, a acampar, que es boscoso y y que hay en toda la República. Entonces, ese era el objetivo de hacerlo aquí. No fue tanto por decir, yo conozco Guadalajara y conozco el Real, o sea, pues el Real no existe, ¿no? Sí hay algunos pueblos que se llaman así, pero no son mi Real, es otro. Sí. Pero lo interesante era eso, crearte una cercanía para que tuvieras una mayor empatía con los personajes y que sin darte muchas explicaciones del lugar que están visitando, tú sintieras que has estado ahí sin haberlo conocido. Claro, sí, sí, me llamó mucho la atención esa parte porque dije, a lo mejor y va más por la parte de que conoce los sitios y puede como que ahí mismo especificar un poquito más o ser un poquito más descriptivo en esa parte en cuanto a los Claro. espacios. Pero sí, oye, por ejemplo, hace rato hablabas sobre Stephen King. ¿Has leído su novela sobre el hombre lobo, que se llama El ciclo del hombre lobo? Lo has leído? No, no la he leído. Pero Ya está en sé tus que se oye planes. medio raro, pero fíjate que no está ahorita en mis planes cercanos, pero no sé por qué no la he leído, no me ha tocado. Vi la adaptación que se hizo de su novela de la película de los ochentas, pero nunca me animé a leer la novela. No sé por qué. Sí, sí, ojalá que la puedas leer pronto. De hecho, es una novela igual súper digerible, muy rápida y a mí en lo particular como que yo soy muy seguidor de Stephen King. Me quedó un poquito de ver porque como que no hay mucho fundamento o no es muy Ujú, descriptiva como suele hacerlo Stephen King. ujú. Entonces como que a mí en lo particular me quedó un poquito de ver, pero es un libro que también se disfruta bastante. Y hablando ya de referentes, me imagino que tú tienes, pues obviamente a no decirlo influencias, pero sí autores que consumes de manera constante o que llegan a motivarte a escribir. Ujú. Me gustaría saber quiénes son. Mira, la verdad es que trato de leer un poco de todo, pero como bien mencionas, leí mucho, bueno, en una época en Rice, sus crónicas vampíricas, me las eché todas. De hecho, creo que El vampiro Lestat y La reina de los condenados son de los mejores libros de vampiros que hay. Como mencionas, yo creo que de Stephen King es de quien más tengo. Luego, conforme empecé a escribir y a conocer autores, me empecé a involucrar más con autores mexicanos como Toño Malpica y Jaime Alfonso Sandoval. Entonces, trato de leer de repente hasta novela negra de John Connolly. Eh, trato de leer un poquito de todo. No soy muy buen lector en el sentido de que no puedo leer mucho, porque también o escribo y hago cosas o me pongo a leer. Entonces, ahí hay una línea muy delgada a veces entre lo que quieres hacer y lo que debes de hacer. Cuando estoy parado y no estoy haciendo libros, sí leo más, pero Sí, cuando estoy trabajando me cuesta más trabajo porque prefiero invertir ese tiempo en escribir. en escribir. Pero te digo, no sé, ahorita estoy leyendo Los de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Tengo pendiente la saga de los héroes de Antonio Malpica y estaba leyendo, leí hace poquito El Exorcista y empecé a releer It. Entonces, sí, por ahí trato, te digo, de darle un poquito de todo. He leído hasta Pablo Coelho, con eso te digo todo, ¿no? Sí, Quitando críticas y lo que puede ser, te digo, trato de leer un poco de todo y diferentes etapas de mi vida, leí de diferentes autores. Yo sí creo eso en que los libros deben de llegar a la edad adecuada y en el tiempo adecuado, porque a lo mejor puedes leer Cien años de soledad en la escuela porque te lo obligaron, te lo dejaron como una tarea, y se te puede ser el libro más horrible del mundo y denso y pesado y cansado, y lo lees en otra etapa de tu vida y lo puedes apreciar como lo que es, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, también me gustan mucho las novelas de mitología griega, ¿no? La Ilíada y la Odisea también las disfrutaba mucho y, y trato de no, a lo mejor si me gusta mucho alguien, de repente sí me aborazo y voy y compro 7, 8 libros, pero como todo buen lector tengo muchísimos libros ahí en espera por leer que lo que puedo estar leyendo, ¿no? Es más lo que de repente adquiere uno que lo que está leyendo uno en realidad. Sí, aparte siento que precisamente es lo ideal también, ¿no? El leer de todo tipo de géneros, porque, o sea, al final del día, por ejemplo, yo también pues leo bastante y a mí mi género favorito diría que es el terror, pero también pasa que si se lee mucho de un solo género, igual llega el hartazgo de, Sí, o de entonces un creo que mismo sí. autor, ¿no?
Sí, sí, También si también. lees todo de un mismo autor de golpe, empiezas a ver los puntos fuertes y dónde flaquea y dónde, qué le sale muy bien. Y entonces, por ahí sí, yo creo que si descansas, varías, lees otros autores y todo, creo que puedes apreciar más. Y lo que sí trato de hacer es, de vez en cuando, si leo, no sé, 4 o 5 libros de gente como muy conocida o de clásicos, trato luego de buscar autores que sean completamente desconocidos y tratar de leer esos autores, ¿no? Sí, sí, también. Es una gran opción porque luego igual uno se lleva sorpresas de autores que a lo mejor uno no conoce Sí, mucho autores o que locales, ¿no? Ajá. sí, sí, también Sí, que vas a una, no sé, a llega una a suceder. pequeña exposición, aquí hay un festival de terror que se llama Fóbica, que lo hacen cada año, y los autores independientes pueden ir y vender sus novelas, entonces de vez en cuando también vas y tratas de apoyar y de consumir este talento local, ¿no? Y te llevas bastantes sorpresas como muy agradables. Sí, sí, me imagino, me imagino. Y digo, me gustaría también saber cuál es digo, ahorita tú que te dedicas a escribir, ¿cuál dirías tú que es la situación de la industria literaria aquí en México? ¿En qué sentido? Es que esa pregunta Eh, es como sí, podría ser enorme, ¿no? como en general, o sea, ¿cuál es tu percepción de esto? O sea, tú que estás entrando en ese mundo, a lo mejor no, o sea, me gustaría ser un poco general, porque como mencionas, es un mundo bastante grande. Mira, yo tuve mucha suerte. Mi historia es muy atípica, fue como ganarme la lotería. Es muy raro que un escritor con su primera novela sea publicado por una editorial establecida. Normalmente pasas por la autopublicación o por editoriales independientes y luego das el brinco a una editorial establecida. Yo no tuve la fortuna y al mismo tiempo tuve la fortuna de no recorrer ese camino porque mi primera novela se publicó, mi segunda se publicó y la tercera se publicó. Entonces, la experiencia ha sido de todo, ¿no? Desde, pues, yo no conocía nada en el medio, no sabía cómo funcionaba, no sabía cuáles eran los pros y contras y todo, pero la verdad es que San Google a mí me hizo el paro de investigar desde cómo mandar una carta de presentación a las editoriales, qué tiene que incluir, qué no debe de incluir, qué se debe de poner. Investigué todo investigaba y todo preguntaba. Y lo que sí ha pasado con mi experiencia es que muchas de las cosas que suceden es porque yo las pido, por así decirlo. Cuando salió Lobos y que salió como un mes antes de la FIL de Guadalajara, fue así como de, oigan, y no voy a tener firma de libros en la FIL Guadalajara. Obvio, yo sabía que no iba a tener presentación. Para presentar en la FIL Guadalajara necesitas como escalar algunos peldaños, ¿no? Sí, Y fue de, sí, déjanos, te conseguimos espacio y tuve firma de libros dentro del stand. Y así, entonces muchos detallitos que me han ocurrido me han ido pasando así. La industria en sí me parece que es buena. Sí es complicado de repente la exposición y la colocación de los libros por cómo se manejan eh, las librerías, ¿no? Que las librerías no tienen esa capacidad como de bodega para poder almacenar autores por mucho tiempo y prefieren estar teniendo novedades, o sea, los clásicos, lo que saben que se vende, más las novedades que están resurtiendo y cambiando cada X número de meses. Entonces, por ahí sí me gustaría a lo mejor que hubiera la oportunidad de que si tú tienes la chance, como te pasa con Amazon, ¿no? Que buscas un autor y seguramente tienen 1 o 2 libros, pero lo encuentras, que pudiera ser también así con las librerías, pero también entiendo que el espacio necesario para poder conservar 1 o 2 libros de todos los autores, pues sería inmenso, ¿no? sí, No sé qué más te puedo decir, porque digo, se me hace como muy general la pregunta. sí. Lo único que te puedo decir de mi editorial de Penguin Random House es que ellos sí leen todos los manuscritos que les envías, tardan en contestar porque tardan todas las editoriales. Las editoriales normalmente van adelantadas un año con lo que van a publicar. Ya ahorita en enero ya saben que van a publicar en enero del año que viene. Entonces, si por ejemplo, si yo mando una novela ahorita, de aquí a que pasa los comités de revisión y esto y lo otro y se aprueba para publicar, a lo mejor pasan unos 5 o 6 meses y para cuando se aprueba publicar significa a lo mejor que estuviéramos, ponle tú en agosto, septiembre, entonces le dan fecha de agosto y septiembre del siguiente año. Ok. Entonces, sí es un proceso lento que luego la gente no sabe y se desespera. Y a Sí. mí me tocan personas de, oye, es que yo mandé mi libro, mandé mi borrador
a la editorial y no me han contestado y siempre les pregunto, ¿y cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 3 semanas. Y le digo, no, espérate, le digo, cada 2 meses tienes derecho a mandar un correo para ver cómo va y darle seguimiento, pero la respuesta normal es entre 6 y 12 meses para saber. Algunas editoriales son más payasas sin dar nombres y que te dicen, si en 12 meses no te contacto, ya lo puedes mandar con alguien más porque significa que no me interesa. Sí. Entonces, depende ya de cómo trabaje cada quien. Yo he sido muy afortunado, a mí me han arropado muy bien y yo no tengo ninguna queja de mi editorial hasta el momento. Y lo poco que he conocido del mundo y la industria, o sea, yo es como cuando te sueltan como en una dulcería y te dan presupuesto, pues yo lo he disfrutado mucho, ¿no? Y lo vivo apasionadamente y me gusta. Entonces, no tengo más que buenas experiencias de ello. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente es una pregunta bastante amplia y digo, me alegro bastante de que tu experiencia haya sido bastante buena. Y porque sí, precisamente muchas personas, yo también he conocido personas que comentan eso, de que es muy tardado el proceso, Claro, pero definitivamente yo creo que si las cosas van a suceder, van a suceder de la mejor manera claro. y pues sí, definitivamente es No, lo que se espera. y también digo, hay que ser sinceros con algo. Sacar un libro no significa que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Sí, Puede pasar alguien que escriba un bestseller y que por algo la gente lo ame y lo tome, pero es complicado empezar a avanzar y empezarte a mover para empezar eh, poderte mantener y vivir bien de esto. Siempre al principio, si puedes tú tener algunas cosas por los costados que te puedan dar como cierta seguridad de un ingreso, y complementar con esto para poder empezar a construir una carrera. Siempre he dicho que es como más una carrera no de velocidad, sino de distancia, ¿no? Es de ver cuánto aguantas y hasta dónde llegas en este medio. sí, 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 sí. Sí, es lo ideal también. Por ejemplo, ahorita el año pasado, ya estamos hablando de eso al inicio, no he tenido la fortuna de leerlo, espero poderlo leer pronto, pero me gustaría que me platicaras un poquito de esta nueva novela, Rey Lobo. Sé De que es Rey la Lobo conclusión, pero algo que me es el puedas cierre de comentar. la trilogía. Siempre es complicado hablar del último libro de una saga Sí, porque es hacer spoilers de todo. Por ejemplo, si yo me toca luego mucho cuando hablo con la gente porque me encanta ir a las ferias del libro, estar ahí donde se vende la novela y platicar con ellos y contarles de los libros y contarles las historias, ¿no? Para Lobos y La última casa en la montaña tengo como un speech muy bien elaborado de qué es cada novela. Con Rey Lobo es un poco más complicado porque si no has leído Lobos, te doy spoilers de Lobos, pero si ya sí, leíste Lobos, no necesitas que te dé nada porque ya la vas a ir a buscar. No sí, sé si me explico, es un poco chistoso. Lo único que sí te puedo comentar es que, bueno, de los sobrevivientes, por si alguien está escuchando la entrevista o escuchando el podcast y no sabe bien qué onda con lobos, hay algunos personajes que sobreviven, hay algunos que son mordidos y se transforman en hombres lobo, y lo que más se maneja en esta novela es como el dolor y como el sufrimiento y el cómo sobreponerte a las adversidades, ¿no? Hay una temática por ahí muy constante de cómo sobrellevar la depresión y cómo para mí era más interesante más que ver a los que sobreviven y verlos como héroes en el segundo libro, sino verlos destrozados. Digo, en realidad si te pasara una noche como la de Lobos en la cual se tragan a casi todos tus mejores amigos, bueno, no a casi todos tus mejores, a la mayoría de tus mejores amigos y sobrevives de milagro, aunque haya sido el héroe esa noche, por decirlo de una manera, no significa que al día siguiente no te levantes, sino lidies con las consecuencias de todo lo que pasó, ¿no? sí. Para mí era más padre ver un héroe roto y decaído y ver cómo se va, cómo lo van orillando hasta el límite que tiene que realmente ser algo con su vida y darle la vuelta y volver a convertirse en héroe, que ya que lo veas como en plenitud y que veas quién es y qué es lo que está haciendo y sea una especie como de Neo en la Matrix, que ya a partir de la segunda película pues es indestructible, entonces no hay ese peso emocional de qué va a pasar con él, porque pues él puede con todo lo que le avienten, ¿no? Se me hacía también muy interesante explorar que los villanos, creo que los mejores villanos en las historias son los que creen que no son los malos, los que creen que están haciendo algo bueno, los que están buscando, por ejemplo, con el villano de Rey Lobo, él quiere buscar como esa aceptación de sus amigos y quiere realmente ser el mejor en algo, ¿no? Aunque sea ser el mejor hombre lobo, ser el rey lobo.
Entonces, esos villanos que de repente no ven que lo que están haciendo está dañando a muchísima gente y que poco a poco se empiezan a convertir en sociópatas y la conciencia que van desarrollando, vas a darte cuenta luego cómo se va manifestando, porque por así decirlo, su parte negativa se manifiesta de una forma que habla con él y que platica y lo impulsa a ser cada vez peor o mejor como él lo ve, es como más padre. Y también, obvio, pues es Lobos, es un libro de Javier M. Sotelo, ya me conoces, que no supieras quién vive y quién muere otra vez hasta el final, eso era bien importante. Tenías que saber que otra vez todos estaban en peligro y dos, que tuviera secuencias de adrenalina a tope, ¿no? Que fuera como un tipo de Mad Max con hombres lobo. Sí, 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 sí. Sí, o sea, yo espero muy pronto ya, bueno, yo creo que pronto voy a leer la novela porque, o sea, sí estoy bastante intrigado. De hecho, ya hace un par Gracias. de semanas estuve a punto de ya obtenerlo, sin embargo, por alguna u otra razón no lo logré, pero espero pronto poderla leer porque sí me llama mucho la atención. De hecho, precisamente leí una frase, no sé si me podrías explicar un poquito a qué te refieres con esto. El hombre solitario es una bestia o un dios. Pues mira, es de Aristóteles la frase, se refiere a cómo la gente que no vive en sociedad poco a poco va perdiendo esas mismas características que lo van haciendo humano y lo van conduciendo más a hacerse como, eh, a tener esa esencia animal que nos caracteriza, que está siempre muy restringida cuando vives en sociedad, ¿no? Mientras más te liberas de esas ataduras y de esos convencionalismos sociales, eres más parecido a un animal. Entonces va por ahí y el hecho de que diga, pues es un animal o un dios, significa también aplicaba mucho el concepto de la novela porque es lo que se siente el villano, ¿no? El villano te digo que agarra un viaje y un trip medio extraño en el cual él siente que va a ser el mejor de todos y que es una figura muy diferente, es un ser humano que camina superior a los demás en el resto de la Tierra, ¿no? Por los poderes que tiene y por las habilidades que va desarrollando. Entonces, esa parte para mí era muy interesante explorarla, aplicaba como muy bien la cita y creo que es lo que tiene la novela, ¿no? Que al pasar tanto tiempo de que salió publicada la primera y la segunda, como que mucha gente logró hacer sus teorías de hacia dónde iba y espero que nadie le haya atinado bien, o sea, lo que yo te entregué, no sé si te vaya a gustar o no al final, pero va a ser bien diferente a lo que tú pudiste imaginarte que iba a pasar con la historia. Sí, sí, y por ejemplo, ¿has recibido críticas negativas en cuanto al final? O sea, que fuera un final que no les haya gustado a los seguidores de esta trilogía. Mira, yo creo que es de todo. Mi mujer, por ejemplo, que es siempre la primera persona que lee mis libros, me dijo que era el mejor libro que había escrito, pero que le gustaba a ella más La última casa en la montaña, que a ella se le hacía más padre por la historia de los niños, de la tía Carmen, le gustaba más esa novela. Si ya leíste Lobos y La última casa en la montaña, sabes que son libros muy diferentes. Se nota que son míos por la forma de narrar, pero la esencia de las historias y el corazón de la misma son bien distintos, ¿no? Entonces, por Sí. un lado fue padre entregar una historia tan diferente y por otro lado, pues fue como un reto. Con Rey Lobo, el reto, como tú bien mencionas, era cumplir con las expectativas de todo lo que la gente se había imaginado. Yo me imaginé un final, imaginé una historia, la desarrollé y sí tuve ahí un poco de restricción, sobre todo nada más en la cantidad de páginas que la editorial quería que fuera el cierre de la historia para mantener una onda de mercadotecnia en cuestión de relación de precios de todos los libros y que tuviera como una homogeneidad ahí de precios. Entonces sí hubo cosas que tuve que reducir mucho, pero sí quedé muy satisfecho con el producto final y me hubiera encantado poder alargar unas historias que están ahí, Sí. pero creo que lo esencial y lo importante quedó como quería. Es una onda de decisión artística que ya que lo leas, ya me escribirás y me contarás y la gente que nos esté Claro. escuchando, viendo también, podrá emitir su opinión, pero hasta ahorita te puedo decir que a lo mejor de cada 10, 9 les ha gustado mucho el libro y uno no le gusta o se le hizo que fue muy diferente a como pensó que iba a ser, ¿no?
Entonces creo que los números va bastante bien. Digo, está cañón poder complacer a todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, aparte de que cada persona lo interpreta de manera diferente, entonces, sí, Exactamente. sí, nunca en este tipo de situaciones, o bueno, en cualquiera nunca se va a poder tener contentos a todos, algunos esperan una cosa, algunos otra, inclusive me imagino que hubo personas, como mencionabas, sacaron su propia teoría y el hecho de que no se haya cumplido igual pudo haber llegado a ser un poco, pues no sé, de alguna manera decepcionante, que digo, yo creo que Claro, no y son se muchos vale los casos, también, pero digo, sí. no pasa, puede pasar, ¿no? Y es parte del juego, digo, cuando te dedicas a la manifestación del arte, pintura, literatura, no sé, ay, escultura, cualquier otro tipo, creo que siempre un autor va con las mejores intenciones cuando hace una obra y una vez que la terminas, afortunadamente y desafortunadamente, y ya le pertenece al público y toma vida y puede haber tantas interpretaciones. A mí nunca se me olvida una vez un maestro que nos explicó que las películas del santo eran muy populares en Francia. Les Sí. encantaban y les encontraban muchísimos simbolismos y que un día invitaron a uno de los directores de una de ellas y le decían que en una escena, en una oficina estaba el vaso lleno y en la siguiente toma el vaso estaba a la mitad y que cómo había pensado en esa representación del vacío del ser humano y le dieron toda una explicación filosófica de por qué ellos veían el vaso a la mitad en la siguiente toma y le preguntaron a él con qué intención lo había hecho. Y dice que no se había dado cuenta, dijo, seguramente alguien del staff pasó y le dio un trago y lo volvió a dejar ahí y nadie se dio cuenta que el vaso estaba medio vacío. Entonces, en realidad nunca sabes la intención de los autores cuando hacen algo y la persona puede crear su propia teoría y todo. Eh, yo lo único que sí espero es siempre me gusta entretener, me gusta sorprender y me gusta que pasen un buen rato, ¿no? Con mis historias. Ese es el objetivo principal. Ya si les deja algo más que padre, sí meto yo capas, como no tienes una idea, parecerá una historia de terror sencilla, pero desde Lobos y la última casa en la montaña hay capas para el lector casual y para el lector más fijado y para el más clavado. Y hay detallitos en Rey Lobo que, por ejemplo, hasta el momento solo una persona me ha escrito para decirme, oye, esto era en relación a esto y esto y esto, y estás en lo correcto. No te digo que es para ver si también lo captas, pero hay muchos premios para la gente que les gustó las primeras dos novelas y como en agradecimiento de mí para ellos para crear mis historias y permitirme poderme dedicar a esto. Sí, 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 sí. Pues sí, evidentemente sí es una situación compleja y como mencionamos, no siempre se obtiene o también hay personas a las que disfrutan también los finales como muy inesperados, ¿no? O sea, de que Sí, todo vaya de alguna manera y de pronto todo de una vuelta, entonces sí, hay diferente tipo de público también. Y es como se como eso, mencionaba, tal cual, no, sí, adelante. no, adelante, perdón. Es que lo que mencionas es bien chistoso, como dices, hay gente que quiere que la sorprendas al final y hay gente que si no le das el final que has estado anunciando se decepciona. Sí. Entonces, te digo, es complicado quedar bien con todo el mundo. Creo que principalmente un autor debe de quedar bien con él mismo, ¿no? Con lo que era el objetivo de su obra y hacia dónde quería terminarla. Creo que eso es lo principal. Ya al final del día, si tú eres honesto con tu trabajo, se va a manifestar con la gente en este caso, que lo lee y que lo disfruta y lo van a tomar de esa manera, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y ahorita que estábamos tocando la parte del cine, bueno, que me hiciste mención, me gustaría también saber cuál es tengo entendido, tú eres fanático del cine de terror. Sí. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el cine de terror actual, digo, hay obviamente diferentes casas productoras e inclusive películas independientes, pero Ujú. en general, ¿cuál dirías que es tu opinión? Pues sí, en general, ¿cuál es tu opinión? Creo que hay mejores series de terror ahorita que películas. Esa es mi Sí, opinión, que gracias a las plataformas de streaming ha habido un boom. O sea, es que es bien chistoso. Tú le dices a la gente, escribes libros de terror y te dice, ay, a mí no me gusta el terror. Con todo lo que sucede en la vida y todo, y llega la noche y ¿qué quieres ver? Ay, hay que ver algo de miedito, ¿no? sí. Y entonces como, a ver, o te gusta o no te gusta, o sea, realmente sí consume la gente mucho terror, ¿no? Sí, Pero de repente como que hay como que es el apestado, ¿no? De los géneros y está devaluado y todo. Pero en relación a cine, te digo, creo que últimamente ha habido mejores series. Me gustó mucho la trilogía de La calle del terror de Netflix, que están basados en los libros de R.L. Stein, del que hizo Escalofríos. ujú, Creo que la primera película se me hizo muy divertida,
no muy buena, pero se me hizo divertida. La segunda se me hizo excelente y la tercera se me hizo que cerró mejor de lo que debía de haber cerrado la historia. Entonces fue como una grata sorpresa. Me gusta mucho también, por ejemplo, que me acuerde de películas que me hayan dado miedo últimamente. Está Detrás de ti, que salió ya hace algunos años, pero se me hizo una muy buena película de terror y diferente. Y te digo, La Bruja también se me hizo interesante. Entonces, por ahí que exploten, y es que hay tantos subgéneros también, Un lugar en silencio 1 y 2 se me hicieron muy buenas películas de terror. Eh, yo creo que simplemente ganamos todos mientras más producciones se hagan y más literatura se haga de terror. Entonces, eso es bien chido. Al poder tener más como exponentes del medio, habrá como todo, ¿no? Habrá unos que sean muy buenos, habrán otros que sean muy malos, pero si la media se mantiene como va, creo que todavía hay buen futuro para el género de terror. Sí, sí, exactamente. O sea, muchas personas, yo me he encontrado con muchas personas que critican mucho este género precisamente por esa parte de que mucha gente dice, no, es que ya no da miedo, ya no encuentro una buena película que dé miedo, pero al final yo creo que no, una película de terror no debe necesariamente asustarte, sino que puede tener en esencia algo más allá que te Claro. puede mostrar realmente la ventana de lo que es el terror. Por ejemplo, ahorita yo estaba viendo, bueno, terminé de ver la serie de Chucky, que Ujú. digo, para mí es un personaje que me atemorizó mucho de niño. De niño. Sí, veo la serie, pero lo fueron, con el paso de las películas, lo fueron transformando en algo Sí, le pasó como a muy, Freddy Krueger, que se fueron haciendo sí, bufones en lugar de ser terroríficos, ¿no? sí, entonces veo la serie, la verdad, sin mucha expectativa, y me impresionó bastante, digo, se me hizo una serie bastante buena. El final no me gustó tanto, pero en general sí me gustó bastante todo Pero lo que disfrutaste el contuvo la viaje, serie. ¿no? Sí, Como dices. exactamente, entonces, Mira, hay un amigo bloguero de España que se llama David Calpa. Si tienes chance de ver su canal y su Twitter, su Instagram, él habla sobre mucho literatura de terror. Él consume mucha literatura de terror. Y el otro día sacó un video por ahí, creo que a finales de diciembre, si mal no recuerdo, de los consejos que él daba para consumir terror. Y lo ok, que mencionas tú es muy importante lo que él dice. Si tú buscas consumir terror para que te dé miedo, jamás vas a estar satisfecho. Él sí, recomienda mucho siempre entender lo que estás leyendo y tratar de ver la época en que se hizo para entender por qué en esa época te daba miedo eso. Y dos, tratar de ponerte realmente en el lugar del protagonista o de a quien sea que le está sucediendo eso para que puedas disfrutar el nivel de terror en diferentes como capas, ¿no? O sea, o en diferentes niveles, válgame. Entonces, está bien interesante todo lo que plantea él, porque sí es como tú dices, ahorita todo el mundo, es que ya las películas de terror no dan nada. Pues sí, también es que el público ahorita está muy educado, tiene internet, ve cómo hacen los efectos, están curtidos en lo que es el brinco del susto, en esto, en los clichés, o sea, lo que hizo la deconstrucción de que empezó con Scream, de poder desmenuzar las películas de terror y cómo estaban hechas y el ritmo que llevaban y uno, dos, tres susto, uno, dos, tres brinco, uno, dos, tres. Entonces, eso hace que tu espectador sea más inteligente. sí. Entonces ya no lo puedes asustar con cualquier cosa. Por eso hay gente que se horroriza de repente cuando sacan tripas, pero de repente viene Walking Dead y se hace una serie tan masiva que ya los zombies no dan miedo, ¿no? Entonces va por ahí que si quieres ver algo, pues realmente digas, ok, voy a ver una película, voy a ver la serie de Chucky. También no es que vas a ver algo que te haga pensar y que te haga el autodescubrimiento personal y profundizar en el alma, sino vela como lo que es una serie de Chucky. Y como tú dices, la pudiste disfrutar muchísimo, que a lo mejor no te pasó con muchas de las secuelas, pero no sé, también nos falta esa humildad de que dicen, ay, es que las nuevas de Star Wars están bien chafas, por decirte algo, ¿no? Y dices, pues Sí, sí, güey, no es lo mismo verla cuando tienes 12 años a cuando tienes casi 40. Entonces, sí, también exacto. pone en perspectiva ese tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor ahorita la estás viendo y volteas y ves tu celular y te distraes y luego ves otra cosa y todo, y no estás metido en una sala de cine que te envolvía y como niño, desde estar en un cuarto oscuro, desde ahí ya hay una atmósfera que te hace apreciar todo de manera diferente. Sí, 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 sí. Sí, además, por ejemplo, antes me acuerdo que personas me comentan por ejemplo, las películas del Santo en su momento daban mucho, mucho, mucho miedo. Entonces,
O Ajá. sea, es precisamente esa parte, la parte del tiempo y el momento en el que estás viendo. O sea, como sucede cuando consumes novelas, como mencionamos hace rato. Igual si consumes, o sea, por ejemplo, ahorita se le puede enseñar, yo creo que a un niño pequeño esas películas y probablemente ya no le provoca a lo mejor nada en particular, cuando antes sí eran, Sí, pues, esas películas de mucho miedo. salvo el shock de las escenas violentas, ¿no? Que a lo mejor la sangre o decapitaciones o que destrozan algún nervio o algo, a lo mejor eso los puede impresionar, pero de ahí en más no da tanto miedo. Sí. El otro día sí me pasó con mis hijas, veníamos en la radio y salió una canción de Marilyn Manson y les decía yo, o sea, tú escuchas esa canción ahorita y se oye hasta tonta, por decirlo de una manera, y en la época en que salió era considerado casi así como ocultismo y lo peor y era súper oscura, y entonces sí va cambiando con la época. La gente pues va, es como los medicamentos y las drogas, ¿no? Que de repente vas a ir necesitando dosis más fuertes para que te causen el impacto que te ocasionaba antes, no sé, que te enterraron un lápiz en el talón de Aquiles, ¿no? Como en Evil Dead, que la primera vez que lo ves te impresionas y luego ya has visto tantas cosas que dices, ay, pues ya ni se ve tan, hasta chafa se veía, ¿no? Pero hay cosas que todavía funcionan bien. Entonces, de hecho, hoy hace rato mi mujer nunca había visto Tiburón completa y me decía, ¿por qué me haces ver una película del 77? Le digo, porque es mucho mejor que muchas películas que se hacen ahorita. Y la vio y durante varias veces de la película me agarraba la mano y me apretaba y yo disfrutaba eso porque está tensa y se está preocupando y hay muchas películas que ya no generan eso porque, te digo, siguen una fórmula, son más como prefabricadas, y les falta como confiar más en autores que tengan esa sensibilidad para poder asustar. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Es algo que se va transformando y que definitivamente, o sea, creo que la industria del cine, como lo mencionamos hace rato, tiene mucho potencial y ahorita también con lo que se está lanzando, por ejemplo, las secuelas de muchas películas o incluso precuelas, Ujú. o sea, también están, por ejemplo, el año pasado también me impresionó mucho la película de Halloween, Halloween Kills. Ajá. Viéndola la primera vez me gustó mucho, pero la vi la segunda vez igual ya no me impresionó tanto o Ujú. dije, creo que pudieron haber hecho un poquito más, pero al final también quedé bastante satisfecho con la película. Entonces, Fíjate que hace rato te iba a mencionar eso, pero a mí Halloween, la primera, pues, no la original, sino la que salió en el 18, el 18, se me hizo muy buena y sí, desgraciadamente eso influyó. Cuando me preguntaron después de ver Halloween Kills que qué opinaba, les decía, no sé, no me gustó, pero no te puedo decir qué tan mal es hasta que no vea la tercera porque siento que vi media película. sí. Sí, 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 exactamente. Como que Esa todo fue se mi dio impresión también de Halloween Kills. como que muy rápido, ¿no? Como que las cosas solo eran, trataban de matar a Michael y al final, pues todos terminan muriendo. Y a mí al final, es lo que precisamente también con un amigo estábamos hablando sobre eso, sobre la parte final, cuando ya lo tienen y supuestamente ya lo iban a matar y de pronto se levanta con mucha más fuerza y termina matándolos a todos. O sea, esa parte es lo que me menciona un amigo, me dice, oye, pues es que a lo mejor en la última van a revelar lo que realmente pasa con él, de que a lo mejor es un demonio, de que está poseído o algo, o pues Pero sí, ¿para cualquier otra qué? cosa. Esa nunca fue la esencia de él. Es lo que Sí, decimos. Estamos tan educados y creemos que sabemos tanto de la mitología de Michael Myers que si a mí me dices, es que si le ponen algo de demonología, no aplica con ujú, lo que es. O sea, se supone que nomás que era maldad pura, ¿no? Y que era un ser tan oscuro que no tenía la más mínima compasión por el ser humano. Entonces, no sé, a mí el concepto se me hacía tan padre, el concepto de que los niños que ella cuidó cuando era niñera en la original, vinieran ahora a ayudarla. Yo hubiera sido feliz si toda la película hubiera sido como la viejita que en el hospital y que van los niños a cuidarla para que él no pudiera llegar a ella, ¿no? sí, Si hubieran desarrollado ese lado, también ya entra mi parte como escritor y digo, ay, a mí me hubiera gustado haber visto esto, que es lo que le pasa a la gente cuando lee mis libros o cuando vemos una película y todo, pero creo que la idea, el concepto era muy bueno y la ejecución, o sea, creo que tomaron decisiones creativas que a mí en lo personal no me gustaron. sí, 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 Pero bueno, también. digo, al final del día falta ver la tercera porque sí creo que quedó un poco incompleta la historia en la 2. En la 1 perfectamente inicia y se acaba y creo que inicia muy padre con lo de los bomberos y cómo se escapa y todo lo demás, pero creo que después de repente pierde mucho
mucha esencia de qué quiere ser la película, ¿no? Si es de Michael Myers o si es de Laurie, o sea, o si es del enfrentamiento de los dos, o si ya es de las consecuencias del pueblo, de, no sé, ahí hay una onda ya que como que quisieron expandir, pero perdiendo la esencia original que era nada más de Laurie y Michaels, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es un punto bien importante porque precisamente es lo que se plantea también en la película, la parte del pueblo, donde Sí, supuestamente ya están muy corrompidos por lo que ocurre con cada Halloween. sí. Entonces, sí. Sí, y digo, esto me abre una pregunta también. ¿Te gustaría explorar en tu carrera como escritor otros géneros? Claro, por supuesto. Y de hecho, siempre he sido fiel creyente de que las mejores historias tienen un poco de todos. Y si te fijas, Lobos está diseñada de esa manera. La última casa en la montaña está un poco más restringida por muchas cosas, que es como el niño de en medio que tiene identidad, pero que quiere pertenecer a la otra, al otro hermano que salió antes, pero que debe de ser independiente y tiene ahí algunas cosas que si pudiera cambiaría, ¿no? Pero bueno, Sí, eh, Lobos empieza como una historia de amor, empieza con un drama, empieza con tragedia, empieza con, no sé, digo, yo en lo personal creo que las historias de casi todos ellos, no te digo que todos, porque la de Raúl y Andrea es un poco más simple, por ejemplo, pero son historias que podrías leer de forma independiente, ¿no? La historia de Diego y Paola, la de Santiago y su papá, son historias que a lo mejor pudieras alargar y que mucha gente sí le gustaría saber qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasa después, ¿no? sí. Entonces, siempre he creído que las mejores historias deben de tener un poco de todo. Y de hecho, creo que el Lobo se nota más. En Rey Lobo está un poco más suelto porque el humor es más ácido y tiene más humor negro. Sí es una novela más libre en ese sentido que, ay, sí me valió y dije, voy a escribir como siempre quise escribir y sin importarme que no estaba un poco más restringido en las otras dos. Pero si no pones de repente humor y si no de repente no te burlas de ti mismo y debes de entender de no tomarte tan en serio una historia de hombres lobo, pues a lo mejor no funcionaría, ¿no? Que creo que es el éxito también de esto, de que cuando son escenas de acción, los capítulos de acción están muy bien desarrollados como tal. Cuando tiene que ser introspección de los personajes y saber cómo se sienten, también trato de hacerlo un poco más dramático y más así, ¿no? Cuando tiene que pasar algo heroico, pues hacerlo realmente como con fuegos artificiales y con todo. Entonces, creo que debe de ir por ahí de que aunque la esencia o la temática sea terror, debe tener un poco acompañarse. Es como especias, ¿no? Que a lo mejor usar la cantidad adecuada, pero utilizar un poquito de lo que debe llevar el plato para hacerlo perfecto. Sí, sí, además de que me imagino que eso también te lo da, como mencionas, el leer de todo tipo de géneros, o sea, te ayuda Claro, a fijarte precisamente cuál es la esencia de cada género y poder también plasmar un poquito de lo que es eso. así es. Sí, y bueno, también me comentabas, ya para ir cerrando también, que ya estás trabajando en otra novela, digo, no sé si sea muy pronto para preguntar un poquito de qué va o es No, posible digo, conocer. obvio, específico no, pero siempre trabajo dos historias al mismo tiempo y de repente una se desarrolla más y la otra queda de lado para algún otro momento, pero yo creo que mi siguiente novela va a ser sobre brujas. Ok, Entonces, quiero realmente, las brujas también les ha pasado y, y lo digo porque yo también lo he hecho, pero se han hecho como más de moda y más hip y más padres, o sea, más como Sabrina y más como Charm, que fue una serie de los 90, que eran otro tipo de brujas. Yo quiero devolverle igual que a los hombres lobos a una bruja que haga maldiciones y que te dé miedo, más bien que venga ella a cobrar una maldición y que te dé pavor, ¿no? La forma en que se acerca y te destroza la vida, ¿no? Entonces, esa parte para mí es lo que está motivando la nueva historia. ok. Pues sí, espero, bueno, primero leer Rey Lobo, que digo, es Claro. una novela que me falta y espero poderla leer y espero también, digo, en lo que leo Rey Lobo, poder también ya posteriormente Sí, digo, disfrutar de todavía me esta. cuelga, no te apures, tienes tiempo suficiente. Sí, Porque sí, como sí, te mencionaba, una cosa es que yo la termine y otra cosa es cuando la publican, ¿verdad? sí.
Sí, es todo un proceso bastante extenso por lo que Exactamente. me comentas. Entonces, Así es, sí, Daniel. tengo algo de tiempo. Pero bueno, pues muchísimas gracias en verdad por esta entrevista. En verdad me gustó conocer un poquito más a cabalidad todo esto y todas estas ideas que me comentas. Yo también quería conocer también tu visión acerca de esto del cine y digo, es algo bastante interesante. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme Gra- acompañado. Gracias a ti, Daniel. La verdad es que también lo disfruté mucho. Siempre creo que se queda uno corto de tiempo, ¿no? Porque empezamos a hablar y se puede brincar de temas y temas y temas y podemos Sí. desmenuzar y a veces como que abarcamos nada más la superficie de las cosas, ¿no? Pero el día que quieras lo repetimos con todo gusto. Claro, sí, sí, ojalá que ahorita podamos posteriormente, bueno, después hacer una segunda parte, estaría bastante interesante Claro que sí. para Igual ya poder que termines platicar un Rey poquito Lobo más. para poder platicar también a gusto de los 3 libros. Ah, claro, claro, sí, 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 también estaría bastante padre poder hablar ya bien de todo, porque sí, ahorita a lo mejor me quedo un poco corto de ideas precisamente porque no conozco exactamente el desenlace, pero sí, espero poderlo leer, podemos platicar un poquito más centrarnos un poquito más ya en lo que son las historias y que todo sea pues un poquito también constructivo. Claro que sí. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista. Tuvimos un gran invitado, una persona que yo admiro bastante. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Soliloquio.